Bueno, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente al conversatorio del despacho Quiroz Gómez y Asociados. Como todas las veces que compartimos con ustedes un tema así tan bonito, es un gusto poder tenerlos acá y también un gusto para nosotros poder compartir con don Ronald Azofeifa la noche de hoy. ¿Cómo está, don Ronald? Bien, ¿y usted, Rocío? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. ¿Con mucho trabajo, don Ronald? No, ya a estas alturas del partido apenas juego medio tiempo. Ok, pues jugamos mucho tiempo el fin de semana pasado, ¿cierto? Sí, sí. Ok, nosotros el fin de semana pasado estuvimos trabajando en el Congreso de NIF para Pymes y por eso en la noche de hoy traemos este tema tan importante. ¿Por qué, don Ronald? Porque consideramos que darle un poquito más de esfuerzo o de seguridad a toda la parte técnica que debe conocerse para poder realizar lo que son las implementaciones es muy importante. Pero antes de iniciar, don Ronald, déjeme presentarlo como Dios manda. Bueno, don Ronald Azofeifa es máster en Administración de Negocios con énfasis en Administración Internacional de la Universidad de San Diego, California. Don Ronald también está certificado en lo que son las NIF para pymes, en las NIF completas y en las NIC SP, ¿cierto, don Ronald? Sí. Ok, y por eso hoy tenemos que hablar de todos estos criterios que son importantes para que los contadores y los empresarios puedan trabajar todo el tema de registros contables con respecto a las transacciones y todos los eventos económicos que pueden haber en una empresa. No sé si usted quiere que comentemos algo más para introducir el tema. Sí, hoy estamos viendo, vamos a ver lo que son las NIF para pymes. Es solo una norma con 35 secciones y esta norma tiene una característica muy interesante de que dentro de las secciones contempla todo lo que es el marco conceptual. Las otras normas no lo tienen totalmente aparte, pero esta norma sí es la sección número 2 y ahí está lo que es la parte correspondiente al marco conceptual. Y en la sección 1 nos establece cuáles son los requisitos que se necesitan para poder llegar a determinar que los registros contables que vaya a ser de una entidad, lo voy a hacer con base en este marco normativo de la NIF para pymes. Por eso se llama la NIF para pymes, porque es solo una norma. Una norma con 35 secciones Sí. que hay que aprender muy bien. Sí, pero conforme pase el tiempo, leerla y estar hablando con esto, ya uno se familiariza con ella y es importante tomar en cuenta que hoy en día la contabilidad debe establecerse o enseñarse con base en el primer paso, que es conocer el marco conceptual. Yo creo que la gente a veces interpreta que aprender de las normas, y hablemos de todas, de esta NIF para pymes, también de las NIF completas y de las NIC SP, es ir a aprender cada una de las normas, ir leyéndolas, pero a uno se le abren los ojos y se le hace más grande el universo cuando se pone a estudiar la parte del marco conceptual. Sí, porque el marco conceptual nos guía para poder entender cuál es la información financiera que debe de ir al estado financiero. ¿Por qué? Porque el marco conceptual entonces nos da características cualitativas de la información, como por ejemplo comprensibilidad, fiabilidad, que sea fehaciente, prudencia, comparabilidad, negocio en marcha, esencia sobre la forma. Entonces, ¿a qué llegamos? A que no es como nos enseñaron de que se compra un activo y ponga el debe contra, si se pagó, contra el efectivo. Entonces no, ahora hay que analizar que el mismo marco nos da los 4 criterios para hacer los registros contables. Y entonces vamos a tener el criterio de reconocimiento, el criterio de medición, el criterio de presentación y el criterio de revelación. Don Ronald, esos criterios son base para poder empezar a trabajar todo lo que es la contabilidad, pero sí es importante que nosotros no hacemos una separación de lo que es la contabilidad. ¿Contabilidades cuántas hay, don Ronald? ¿Contabilidades?
¿Cuánto tiene que ver? ¿En la empresa? Una. No, solo una. Solamente hay una. Bueno, pero también podemos hablar de contabilidad para diferentes campos, entonces ahí ya se cambia, pero siempre se basa sobre la misma esencia de los principios de la contabilidad o de la normativa de la contabilidad. Pero es cierto, la contabilidad solo hay una, y lo dices por el caso de contabilidad tributaria. Exactamente. Es que la gente tiene que tener claro que solo hay una contabilidad. A veces en empresas tenemos que mostrar la contabilidad con un enfoque solamente tributario, pero estamos hablando de que la contabilidad tiene que tener una trazabilidad, que todo esto es un tema de transparencia en donde se nos va a mostrar todo cómo se realizó en la empresa, y ahí es donde podemos separar informes tributarios y también trabajar la contabilidad o cumplir con todas las que son las obligaciones tributarias. Sí, para eso hay que entender una cosa: el marco normativo, los tres grandes marcos normativos, ¿quiénes crea estos marcos normativos? Bueno, las FUL y las pymes, el IASB y la NIC-SP y IPSASB, que es del IFAC, que es la Federación Internacional de Contabilidad. Pero hay que entender que el fin que busca es presentar la realidad económica. ¿Por qué? Porque estos estados financieros, o los estados financieros de todas las instituciones, van a caer en manos de usuarios de la información financiera. Llamémosle proveedores, llamémosle bancos, llamemos hasta los mismos colaboradores, la administración tributaria. Entonces, ¿qué es lo que el IASB, que es el emisor de normas FUL y NIF para pymes, es lo que hace es que quien establece la normativa, pero con un fin no tributario, sino que es un fin más que todo que detrás de ellos están los grandes emisores de dinero. Entonces, digámosle, organismos internacionales, y ellos no van con un enfoque tributario. Entonces, el concepto que hemos venido manejando de tributación, de yo voy a hacer todo el registro contable con base en esos principios tributarios, es más que todo para un pago de impuestos, mientras que aquí lo estamos haciendo y ahora ya todo cambió, porque es para el enfoque de presentar información para terceros usuarios de la información. Entonces es donde hablamos que el objetivo de la normativa es presentar la realidad económica sobre tres grandes pilares, que es la transparencia, la rendición de cuentas y que ayude a esos usuarios a tomar decisiones. Entonces, ese es el cambio que hay que hacer, pero todo el mundo estará levantando la mano y diciendo, bueno, ¿y qué vamos a hacer si vivimos en un país que nos marca la normativa tributaria? Sí, pero no hay ningún problema, para eso está la sección 29. En la NIF para pymes. Sí, y en la FUL está la 12. Que es o solo sea, la que NIF 2, en la norma la NIF 12. Sí. Que nos va a guiar para poder hacer esa separación y poder conciliar esta información. Pero, don Ronald, volvamos a la parte de los conceptos iniciales con respecto al marco conceptual. Bueno, ahí estaríamos hablando, el marco conceptual también nos habla de la entidad, o sea, la entidad que emite. Entonces le da toda una definición del concepto de lo que es una entidad. Y entonces, y entonces alrededor de todo ello vamos a tener que esa entidad, para emitir un estado financiero, necesita información. Y es donde estábamos hablando anteriormente de las características cualitativas. También vamos a tener que el marco conceptual nos trae conceptos muy básicos y muy necesarios de lo que es los elementos de la contabilidad. Y entonces nos define qué es activo, nos define qué es pasivo, nos define qué es patrimonio, qué es ingreso, qué es gasto. Y entonces ya antes nos decían a nosotros que activo es todo lo que tiene la entidad. Todos los bienes, decían, todos los bienes que tiene la empresa. Todo lo que tiene, porque el pasivo es todo lo que debe. Entonces lo que tiene menos lo que debe queda en un repositorio que es el patrimonio. Pero no es eso, ya ha cambiado el concepto y entonces es un recurso.
¿ok? Por eventos del pasado que no genera flujos de efectivo y que fluyen a la entidad. Y falta un aspecto importantísimo, que tenemos control sobre el mismo. Y entonces es donde observamos de que hoy en día vamos a tener un activo registrado en nuestra contabilidad que legalmente no es nuestro, en el caso de los arrendamientos. Y entonces, qué interesante, entonces se llama el activo de uso. ¿Por qué? Porque ese activo cumple con la definición, si ese activo cumple con su definición, que es un recurso controlado. ¿Por qué lo controlamos? Porque los flujos de efectivo nosotros lo controlamos. En el caso del sector público, que son las CCP, hay un aspecto interesantísimo, que es un cambio totalmente, y que hay que aprenderlo cuando uno entra en ellas, es el potencial de servicio. Porque hay activos no generadores de efectivo. Entonces, no generan efectivo, pero sí dan un potencial de servicio, porque ¿cuál es el enfoque de las entidades del sector público? Lo que buscan es brindar un servicio a la comunidad, digámosle municipalidades, gobierno local. Don Ronald, estaríamos hablando, usted daba el ejemplo de arrendamientos, entonces yo tengo un bien, pensemos en un edificio, o tengo 2 edificios. En uno yo genero ingresos. Acá es donde tengo la parte económica, en donde yo genero flujo de efectivo, yo alquilo, lo subarrendo, etcétera. Pero en el otro no tengo ningún ingreso, es un bien que tengo ahí sin hacer nada o que lo uso eventualmente, pero que no me genera ingresos. Ahí estaríamos hablando el ejemplo que usted está brindándonos. Sí, pero eso en el sector privado no se da, porque el enfoque del sector privado es un enfoque de lograr lucro. Entonces, digámosle, ningún empresario va a tener un edificio y no lo voy a usar. Pero en el sector público, ya que nos metimos en eso también, ¿verdad? El sector público sí tiene ciertos activos que por vía impuestos compran ese activo para brindar un servicio. Por ejemplo, se transitan por las calles nacionales o las calles cantonales y no nos cobran, excepto a ciertas calles que tienen peajes, pero la mayoría no. Entonces transitamos y eso es un servicio que nos dan. Vamos a una institución del Estado y nos brindan un servicio y no nos cobran. En el Poder Judicial hacemos un trámite o cualquiera, pedimos la hoja de delincuencia y no nos cobran. Ahora las cédulas ya la están cobrando, ahora sí. Pero por gente que tenían en un año 15, 20 cédulas. Pero ok, eso es en ese. Pero en lo que estamos enfocándonos es a las pymes. Sí, señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para aquellos que a la fecha no han hecho ningún un paso a poder implementar esto? Vamos en un proceso lento. ¿Cuál? Comencemos a leer este marco conceptual. Comencemos. Don Ronald, perdón, y para poder leer este marco conceptual tendríamos que ir a la NIF para pymes, y específicamente en qué secciones es en las que nos tenemos que basar. Ok, entonces la primera sección, la NIF para pymes, versión 2015. ¿Por qué? Porque a la fecha todavía no han entrado las modificaciones que vienen para enero del 2025. Por esa razón es que de 15 a 25 son 10 años. Entonces mucha gente no le gusta aceptar o utilizar las NIF para pymes, porque no están obsoletas, esas no sirven, esas son like. No. Si mi empresita cumple con la sección 1, que es que no es una empresa pública, que tiene y que cotiza en bolsa, o administra fondos públicos, entonces yo puedo comenzar a ir aplicando, entraría a la segunda sección, que es este marco conceptual, que es el que me guía sobre cómo es que debo iniciar la contabilidad. Ok, entonces inicio, pero hay una situación en el ambiente, y lo sentí porque me hicieron consultas en el Congreso, sobre el aspecto de que, entonces yo tengo que ir e inscribirme a DIGEPYME para que me digan que yo soy pyme y puedo utilizar la NIF para pymes. No,
El concepto de inscribirse en DIGEPYME del MEIC es otro, es una estadística en el Estado y me sirve, por ejemplo, yo estoy inscrito. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a un cartel, lo bajo, lo veo y participo, entonces si empato con otra persona que también quiere entrar. Cumple igual que usted. Ajá. Sí, entonces, ¿qué sucede? Yo tengo por ser pyme 5 puntos más. Ok. Entonces eso es, entonces hay ciertos beneficios que es importante ser pyme, pero no necesariamente yo tengo que estar en DIGEPYME para ser pyme. Ok, pero a la par de todo esto que estamos viendo, hablábamos de los 4 criterios. Ok, ahora sí, el reconocimiento, el primer paso que voy a dar, la primera grada que voy a subir. Entonces, ¿qué es? Yo ahora tengo que, cualquier evento o fenómeno económico dentro de una organización, yo tengo que pasarlo sobre un filtro que se llama reconocimiento. Es un criterio. Entonces, ¿qué es lo que me dice el reconocimiento? Ok, reconozca ese evento económico y clasifíquelo sobre los 5 elementos de la contabilidad: activo, pasivo, patrimonio, ingresos o gastos. Entonces ese es el primer paso, es el reconocimiento. Después de ese voy a un segundo paso que es la medición. Hoy en día la contabilidad se trabaja mucho con base en ciertas herramientas de medición. Entonces tenemos el costo atribuido, el costo amortizado, el valor razonable, el valor neto de realización. Entonces son el costo histórico, y esos son herramientas que vamos a utilizar para poder valorar ese evento económico que ya lo reconocí. Dije que era un activo. Ok, entonces dentro de la parte de la medición vamos a tener una medición inicial y una medición posterior. La medición inicial corresponde al momento en que estoy adquiriendo ese activo. Demos el caso un carro o una maquinaria, y aquí entran, ¿cómo lo registro? Bueno, lo registro al costo histórico, al costo de factura, más todos los gastos necesarios para ponerlo en uso o en operación. Ok, entonces ya tengo ese. Pero como estamos hablando que el objetivo de este marco normativo y todos los otros es establecer la realidad económica, la economía como tal cambia en el tiempo. Y eso sucede que yo debo de actualizar al cierre. Entonces una cosa que antes no lo hacíamos es, en cada cierre tengo que sentarme y comenzar y ver si ese activo que compré a un costo X ha tenido una modificación. Entonces es llevarlo a un valor real, es actual. El valor presente. Sí, el valor actual, valor presente. Lo que pasa es que el valor presente es cuando uso en herramientas financieras y lo descuento con una tasa de descuento, pero acá lo que digo es, bueno, ¿cuánto vale hoy? Bueno, y a la par de todo esto, también tengo que sentarme y decir, ¿hay un deterioro o no hay deterioro? Entonces, ok, entonces es otro elemento que no utilizábamos antes. Entonces necesito testar y sentarme y comenzar a revisar si hay o no hay deterioro. Don Ronald, definamos la palabra deterioro acá en el tema de la normativa. Bueno, el deterioro con base en la normativa, tanto en full como pymes, es el desgaste físico de un bien durante su tiempo. Para determinar el deterioro hay indicios internos y externos. Ok, y pueden ser por un desgaste físico y también por obsolescencia. Por ejemplo, la parte tecnológica se vuelve obsoleta en 2 momentos. Y ya entonces el bien que se compró ya no reúne esos requisitos. Por la parte física podemos ver internamente las estructuras físicas, o sea, los edificios, si tienen por un menioncito, un temblorcito o un terremoto, cosas por el estilo, entonces si tiene una falla, y entonces ya no podemos utilizar, si es un edificio de 5 pisos, el 5.º piso no lo podemos utilizar, entonces ya vamos a tener una falla. También puede ser por disposiciones legales. Si nosotros tenemos un vehículo, digámosle, y se determina que ese vehículo
es eléctrico y la batería no sirve y explotan los vehículos, entonces hay una disposición legal que no. Que no O el explote. uso de plomo en la pintura. Ajá. Entonces todo eso nos está limitando y eso ocasiona que voy a tener un deterioro. Pero don Ronald, digamos que no sería lo mismo que la depreciación, porque la depreciación sí es un desgaste, pero es un desgaste normal que podría tener este activo. La depreciación, yo no puedo comprar un bien, que el caso que es el reconocimiento, ¿verdad? Comprar un bien y una sola vez mandarlo al gasto, porque él tiene una vida útil. Entonces la depreciación es la asignación sistemática del costo del bien durante su vida útil. ¿Por qué? Porque las normas no lo aceptan, pero digamos le tengo que hacer como una asignación de cuánto me está generando de flujo de efectivo versus cuánto se está desgastando por utilizarlo. En cambio el deterioro es cuando ya uno se ve canitas, cuando uno ya no corre, camina, cuando uno ya le traquea todo, entonces ya yo tengo deterioro. Y a los años ya las cosas no son como antes. Entonces eso genera que yo tengo que establecer el deterioro. ¿Y cómo lo establezco? Bueno, entonces yo lo que hago es coger el valor del activo. Si es un activo, entonces lo deprecio y saco el valor en libros a la fecha que voy a hacer el cálculo del deterioro. Pero previamente, internamente o externamente me dan si hay indicios de deterioro. Entonces, con el indicio de deterioro, yo ya comienzo y hago un análisis, pero lo puedo hacer lo puedo meter en Excel y por un macro, entonces hago un análisis y él me calcula todo. ¿Qué es? Primero, me aplica la depreciación para sacar el valor en libros del activo que estoy usando. Y después tiene que ver a la fecha cuánto sería el valor en ese momento, o sea, el valor razonable de ese activo, y entonces a ese le aplico la misma depreciación. Y bueno, y entonces de una sola vez determino, porque a esa fecha ya sería otro valor. Recuerde que ha pasado n número de años. Y entonces ahí ya determino el valor, y ese sería como un valor razonable, y después veo en el mercado cuánto sería el importe de servicio recuperable. Que realmente el importe de servicio recuperable es el valor razonable y el otro es el valor de uso. Y entonces el mayor de ellos es el que utilizo y lo comparo contra el valor en libros. Entonces, si en el valor de libros yo tengo 100 y el valor de uso o el importe de servicio recuperable, que fue el mayor, es 80, entonces yo lo que estoy diciéndole al usuario que hablábamos al inicio de la información financiera en los estados financieros, señor, yo tengo un activo que digo que vale 100, pero en la calle me van a dar 80. Entonces, ¿qué tengo? Un deterioro. Entonces genero gasto por pérdida, por deterioro, que es una cuenta que va directamente a resultados, no es un ORI, no es otro resultado integral, contra deterioro acumulado. Y ahí juega como la depreciación acumulada. Pero hay una cosa interesante, la depreciación acumulada usted nunca la reversa, sino que el deterioro usted sí lo reversa, si después el activo se apreció. Puede ser, ese es un punto muy importante. Sí, se devuelve y entonces ganó valor. Entonces, entonces eso quiere decir, es como cuando ya el viejito lo agarran o la viejita la chanean toda y le ponen bonito, como ahora así, y entonces ya se ve bonito, entonces ya... Como ahora sí. Ahora sí, por eso sí, aquí. Ajá. ¿Está entonces, bien? Eso se da, entonces ahí ya se apreció y entonces, reverso. Lo que pasa es que cuando yo reverso nunca puedo reversar más del valor inicial, porque si no entonces me saldría, se hace una curva ahí, entonces me saldría, si yo el valor en libros le estoy aplicando 20 del deterioro que puse entre 100 y 80, entonces me baja. Entonces quedaría en 80 ahora. Pero si después se deprecia, yo no puedo subirlo a 120. No podríamos. Y ese es todo el juego del deterioro, pero tiene que establecerse políticas importantísimas para poder llevar a cabo todo esto. Estábamos hablando sobre la parte cualitativa a la hora de hacer los registros contables. Dijimos una sola. Y ya avanzamos a la parte de los tipos de cálculos de costos, pero sí me gustaría tal vez que hablemos un poquito de la parte cualitativa, más. Bueno,
La información financiera que va a estar contenida en un estado financiero va o tiene que estar calificada de acuerdo con una serie de características cualitativas. Hay unas características son fundamentales, otras de valores. ¿Y qué es lo que sucede con eso? Que, por ejemplo, yo debo ser prudente en la información que pongo en un estado financiero. Ajá. Yo debo ser, la información que va a contener un estado financiero no debe de ir con algún error o sesgos de error o mentir. Entonces, digámosle, ahí entraríamos con esa que sea fiable, que sea prudente la información. Y además, los estados financieros deben de compararse. Entonces, otra característica cualitativa es la comparabilidad de la información. Entonces, yo puedo comparar entre un mes y otro mes del mismo estado financiero, o sea, de la misma entidad, o puedo comparar de un año y otro año de la misma entidad, o puedo comparar con otras entidades, porque ya vamos a tener, o el objetivo de la normativa es tener un lenguaje común, y entonces vamos a hablar el mismo idioma, y ahora se va a hablar, o se está hablando el mismo idioma aquí, como en China, como en cualquier otro lugar, y por eso es que se basan en políticas contables, para no salirnos del canasto, y establecer siempre eso. Y entonces, hay otra característica que también que la información debe contener, es el hecho de la esencia sobre la forma. Esta característica va en relación a que la información, lo que interesa es registrar la esencia económica de la transacción y no la forma legal. Entonces aquí es donde ponemos un activo como arrendamiento bajo la figura de arrendamiento financiero como activo. Pero ¿cómo? Si registralmente no está en el Registro Nacional de la Propiedad tu nombre, que eso era antes. Bueno, pero sí, ¿por qué? Porque cumple con la definición de activo, que es la primera criterio, que es recurso controlado. Yo lo estoy controlando, yo pago los seguros, yo pago esto, yo pago todo, y me genera flujos de efectivo, fluyen a la entidad. Entonces, eso es lo que tenemos, por eso, quien quiere entrar en todo este mundo e ir haciendo su contabilidad hacia normas, entonces primero documente todos los pasos que ha hecho, comience a leer la sección 1 y comience después a la sección número 2, donde es el marco conceptual, y ahí en la sección 2, quédese tranquilo, comience a revisar, a analizar, si no entiende, pregunte para que lo guíen, y una vez que ya tenga claro y sabe que la información, cómo debe de ser dicha información, con base en las características que hemos hablado, mucho más características, entonces, ok, de ahí, ahora sí, proceda a ver, por ejemplo, cómo registro los inventarios, cómo registro la propiedad, planta y equipo, cómo registro alguna provisión, algún activo tangible o pasivos intangibles o cualquier otro activo o pasivo que tenga. Entonces tienen ciertas características que yo debo de cumplirlas para poder hacer esos registros contables. Y así me voy en las 35 secciones. Pero si quieren después, váyanse después de la sección 2 a la sección 35. En la sección 35 es la adopción por primera vez de la NIF para pymes. Y ahí hay que entrar en todo un juego de cómo es que tengo que hacer. Entonces tengo 4 etapas o 4 fases. La primera, la vimos ahora, es la parte correspondiente a el diagnóstico. Entonces yo llego y hago un diagnóstico a la entidad para ver cuánto ha avanzado en este proceso, qué tiene, qué no tiene, qué activos tiene, cómo los registra, qué políticas tiene, qué pasivos tiene, bueno, todo eso. Y después hago un checklist, ahí voy haciendo con eso, que es un diagnóstico como tal. Entro a una segunda etapa que es ya el proceso como de implementación, ¿ok? Pero más que todo es un proceso donde reconozco activos y reconozco pasivos. Entro a una tercera etapa, que es la etapa correspondiente a depurar cuentas, que es limpiar los saldos, porque puede ser que vengan saldos cerrados
o saldos que se registran de otra manera y que no debe ser así. Y al final termino con la que me tocó a mí. Mantenimiento. ¿Ve? Eso es. Y Es que ocupábamos que alguien regañara. Entonces había que regañar para seguir manteniendo un control después de haber realizado una implementación. Don Ronald, la gente, aparte de todos estos conceptos que utilizamos en lo que es el marco conceptual, regularmente habla de una palabra clave y es materialidad. La gente se pregunta, ¿y cuándo es material? ¿Cuándo realmente a la hora de realizar la revelación en los estados financieros tenemos que basarnos en ese concepto? Ok, eso se lo trae. Sí. Definir eso se lo trae porque lo que es material para usted puede ser que no sea material para mí. Lo que es material para una entidad puede ser que no sea material para otra. Entonces, esa es la primera política que se debe hacer, esa política. Ahora, ¿hablo sobre materialidad en general de la entidad o hablo sobre materialidad en relación a cada una de las secciones? Porque recuerde que vamos a tocar PPE, vamos a tocar propiedad, inventarios. Planta y equipo. Voy a ir traduciéndoles. Bueno, sí, propiedad, planta y equipo. Entonces yo tengo que tener, un compañero y yo para una institución hicimos como en un lapso de unos 40 horas la política de materialidad. Y eso no generó, de ahí, o sea, se llega a hacer la política de materialidad cuando usted ya conoce bien la normativa. Y otro aspecto importante es, nunca se pueden hacer las políticas si yo no conozco el modelo de negocio, si yo no conozco la entidad, que vende, que compra. No soy ese señor peruano que decía, ¿qué le vendo, qué le compro? No es, seguro. No. Entonces tengo que ver qué vende, qué compra la entidad, a qué se dedica, qué deudas tiene, qué no tiene, cuál es el mundo de ella. Y una vez que conozca eso, entonces, ok, comienzo a generar entonces la política. ¿Y qué es la materialidad? Es que cuando no registramos o no hacemos ningún evento económico, no lo registramos, el impacto que va a ocasionar él en los estados financieros. Entonces puede ser de que vamos a ver dos aspectos, la naturaleza de ese impacto y la magnitud de ese impacto. Entonces nosotros tenemos que analizar cuánto va a impactar. Por eso es que cuando se hace la materialidad se habla de porcentajes. Y entonces, ok, tanto esto. Es diferente la materialidad a la materialidad que utilizan los auditores cuando hacen la revisión, la auditoría, sí. Entonces son dos cosas, pero es interesantísimo, era una política que no la hacíamos y ya nos dimos cuenta que esto es importante. ¿Por qué? Porque entonces es materia, por ejemplo, en deterioro. Le acabo de hacer el examen a los alumnos. En deterioro, sacó un deterioro y el deterioro fue de 500,000 colones. Ok, 500,000. Pero la política de materialidad dice que es el 1% del costo del activo. Y eran 80 millones, son 800,000. Entonces vamos a tener más la materialidad que el deterioro. Registramos, no registramos. Eso queda a criterio de la entidad en ese caso. Pero dígame, no va a impactar eso en eso. En este ejercicio que usted está explicando era que si la política de materialidad dice que si el deterioro es superior o igual a los 800,000 colones, se hace el registro. Superior o igual. Superior o igual. Entonces, los 500,000 que nos dio el cálculo de deterioro, puede ser que la entidad decida no registrarlo, porque podría tener una afectación en los resultados de la compañía. Sí, no impacta mucho. Entonces, no está en la norma, las pymes es muy interesante porque hablan así, no están ensorbeciendo o escondiendo información en los estados financieros. Porque recuerde que es transparencia. Yo quisiera decirles que si alguno de ustedes que se encuentran ahorita directamente conectados en redes tienen alguna consulta, con muchísimo gusto yo se lo transmito acá a don Ronald para que las podamos evacuar. Pero, don Ronald, yo no sé si usted me quiere permitir hacer un paréntesis, porque en el despacho estamos siendo patrocinadores de un evento que viene ahora el 2 de noviembre en el Colegio de Contadores Privados, que es un evento para mujeres, se llama Contadora 360, entonces le iba a pedir, ¿me da permiso, don Ronald?
Ay, sí, claro. Yo. Para ver si en producción me ayudan a transmitir un video. Hola, ¿está lista para ser parte de algo increíble? Un evento para todas las mujeres contadoras, como usted, que quiere llegar a una carrera a siguiente nivel. Eso es lo mejor, porque además de aprender, nos vamos a inspirar entre nosotras. ¿Se imagina todo lo que podemos lograr cuando las mujeres nos apoyamos y potenciamos? Y no importa si estamos empezando o ya tenemos una experiencia amplia, en Contadora 360 hay espacio para todas. Así que no se lo pierda. Reserve la fecha, el 2 de noviembre, en el Auditorio San Mateo. Contadora 360, creciendo como mujeres, triunfando como profesionales. Políticas. Don Ronald, vieras que quiero aprovechar para saludar a las personas que se encuentran acá, obviamente siguiéndolo a usted, porque este tema es tan importante. Quiero saludar a don Oscar Steven Ruiz, que se encuentra acá, a Joana Rojas, un saludito hasta Esparza, a Margarita Jiménez, que se encuentra también ahí, a don Bernal Gómez, que siempre está ahí pendiente, a Grijalba House también, que está acá en línea. No puedo decir a todos, está Manuel Vargas, está Maritza Juárez, Lorena Flores, también tenemos a DS Soluciones, a Johnny Fallas, está Denia Rodríguez. Híjole, hay un montón, realmente de todo corazón, muchísimas gracias por estar ahí. Nos dice Baekhyun, dos grandes profesionales, los felicito por esta temática, un saludo muy grande a él. Don Ronald, salúdelo. Baekhyun. Ajá. Yo creo que es de Punta Arenas. Es de Punta Arenas, si no me equivoco. Baekhyun, ¿qué tal? Es de Punta Arenas, fuera de que, pues la verdad, yo creo que soy yo la que me estoy equivocando, pero ahí están don Tulio, Rolly, hay un montón de personas, así que muchísimas gracias por estar ahí. Y ninguna pregunta, don Ronald. Hay que volver a darlo. Ok, hay que volver a aclararlo. Entonces, no entendimos nada, nos devolvemos desde el inicio. No se puede. Don Ronald, hay una parte que normalmente cuando yo estoy trabajando lo que es la normativa de pymes, al inicio me impactó mucho. Yo decía, es que las empresas no tienen políticas. Realmente no hay políticas en esta compañía, hay que montar todo desde cero, cómo se hace una implementación. Pero no es cierto. Muchas veces estas políticas no se encuentran por escrito, pero la empresa sabe que va a registrar el activo al valor histórico, al monto al costo histórico, al monto de su factura de compra y todo esto que nos explicaba don Ronald antes, que nos hizo poder utilizar este activo. Eso es una política. Sí, claro. Y tenemos que agarrar esta política que ya tiene la empresa e ir ligándola con cada una de las secciones de las NIF para pymes. ¿Qué más podríamos considerar a la hora de trabajar las políticas en una compañía? Todas las compañías tienen políticas, porque los contadores usan políticas. Lo que pasa es que están en la mente de ellos. Ajá. Entonces, la normativa vino y dijo, por favor, páseme eso a blanco y negro, o sea, a una hojita, y tengámoslos en esa hojita, o ahora en internet, o bueno, en toda esta tecnología, ok. Entonces, ¿qué se hace en un proceso de implementación? En un proceso de implementación vamos a entrar. Primero lo que tenemos que hacer es pasar todos los activos, hacer un levantamiento de activos y ver cuáles de esos activos cumplen con las definiciones o los requerimientos que establece la normativa. Entonces, esos que pasaron los dejamos por ahí. Los que no, tenemos que eliminarlos. ¿Ok? Se les dan de baja. ¿Ok? Por el otro lado, hacemos lo mismo en las políticas. Entonces, digamos, comenzamos a ver. Políticas hay dos, hay políticas generales y políticas específicas. Por ejemplo, en propiedad, planta y equipo, PPE, vamos a tener el costo, ¿ok? Más todos los gastos necesarios para ponerlo, que eso viene dentro de la sección, ¿ok? Pero ¿qué pasa? ¿Qué depreciación vamos a dar? ¿Cuál modelo? La norma no nos dice, pero ¿qué modelo vamos a utilizar? Ok,
¿Cuál es la vida útil de los activos? ¿Cuál es el valor de rescate que vamos a dar? ¿Cómo vamos a tratar el mantenimiento? ¿Cómo vamos a tratar una mejora? ¿A partir de cuándo es la recta o la frontera que yo defino así de capitalización? ¿O todo compramos cualquier cosa de un colón y lo pasamos como activos? Entonces, ok, tenemos que hacer todo ese análisis y ese análisis va establecido en políticas, que son políticas específicas. Y sí se les recomienda que las políticas específicas las redacten con base en lo que son 4 criterios: reconocimiento, medición, presentación y revelación. Y en medición, la medición inicial y la medición posterior. Don Ronald, tal vez como para ir ya terminando la parte de conceptos técnicos, hablemos de esto. Por ejemplo, definamos presentación, definamos revelación, esos conceptos básicos que no se pueden pasar. Ya vimos el criterio de reconocimiento, vimos el criterio de medición. Ajá. Ok, entonces ya tenemos el activo reconocido, es un activo, es evento económico y ya lo vamos a medir al costo, ok, pero ¿dónde lo ponemos? Lo ponemos en pasivos, lo ponemos en ingresos, en gastos. No, sabemos que eso va en activo, es la presentación, ¿dónde va a ir? Entonces, ok, ¿y cómo va? Como un activo no corriente. Lo que conocíamos antes como activos a largo plazo. Sí. Ok, y entonces ahí lo metemos. Y ya ahí lo tenemos. Ahora sí, ya una vez que tenemos eso, cada sección va a tener qué es lo que debemos de revelar. Y revelar es otro elemento que va a la par de la política. Bueno, de todos estos conceptos. Es notas a los estados financieros. Recuerden que en los estados financieros se presenta el estado de la posición financiera, el estado de rendimiento integral, el estado de flujo efectivo, el estado de cambios en el patrimonio y las notas a los estados financieros. Estos 4 estados a la fecha, porque ya se están modificando con la NIF 18 los estados y van a ser 5. En NIF completas. En NIF completas, sí. Eso, bueno, las NIF sí, las completas. Y entonces las notas, estos 4 pueden ser 5, 6, 8, 10 hojas, pero aquí 50, 500 o 1000. Entonces es donde hay que presentar toda la información. Sí. Entonces ese es el punto número 4 de los criterios para ahora hacer los registros contables, es la revelación. Entonces revelo yo todos los aspectos en los cuales la entidad se enfrenta para registrar eso, y no solo eso, también hay otros eventos, y aquí tengo a un compañero en la parte de sostenibilidad, y ahí tenemos que revelar todo lo que es la parte de sostenibilidad. Sí. ¿Qué ha hecho y qué no ha hecho la entidad en eso? Yo creo que si nos pusiéramos a sacar técnicamente cada uno de los conceptos, muchas veces no los entendemos. Quisimos traer el día de hoy una conversación amena donde fuéramos analizando algunos puntos importantes, algunos conceptos básicos con ejemplos para que fuera más sencillo. Es un poquito técnico, pero tenemos que saber que nuestra contabilidad no puede ser una implementación de NIF porque diga activos corrientes, activos no corrientes, o no. activos fijos, activos circulantes, ya se me olvidó el nombre. No es solamente cambiarle los nombres a los estados financieros, es mucho más allá. Ahí yo llego y uso un término de la parte de sostenibilidad, ellos usan greenwashing, entonces yo le metí un término que le digo creative implementation, o sea, una implementación creativa, y eso no, y eso se está dando en la calle. Sí. No paguen para que le hagan eso. Por ejemplo, una pyme chiquitica, hablo de papá, mamá, que en el patio hacen los trabajitos de gorras y venden ahí. Esa pyme podríamos estar hablando de que pueden durar como 6 meses, un añito. Ya una pyme que tienen una plantita de 100, 150 metros cuadrados y ya van trabajando 4, 5, 6 personas, ya tenemos que estar hablando porque ya entonces están con operación. Entonces ya tenemos que ver la parte de sostenibilidad, tenemos que ver la parte de toda la actividad de la entidad y ya estaríamos hablando de 2, 3 años. De una transición de implementación. Sí.
Ok, porque la gente cree que es un mes, 3 meses y ya tienen todo listo. Y en la calle hay gente que te vende todo por así rápido y todo eso, y después, ¿qué sucede? Un día esto me llamaron unos muchachos del TEC y me dijeron, vea, estamos haciendo, unas muchachas, estoy haciendo de una empresa allá en una zona turística, pero es que está en full. Y quieren ahora para pymes. Entonces hay veces lo tiran a full, los embarcan y después se dan cuenta que no son de full, son de pymes, y entonces después, ¿qué hago? Don Ronald, me gustaría tal vez que cerremos con esa parte, porque la gente, hay algunos comentarios de algunas personas donde dicen que las NIF para pymes no es lo adecuado y realmente no entienden la facilidad que tendría esto para la compañía. Entonces, tal vez para concluirlo, un comentario con respecto a esto. Allá por los 2000 iniciando, vino acá un español francés y comenzábamos nosotros a trabajar, y aquí en Costa Rica se acuñó la palabra pymes y la NIF para pymes. Entonces fuimos a trabajar a Panamá con el objeto de poder llegar a establecer esto, pero se dice que las pymes no, que son muy light y todo eso. No, hay que entenderlas. Si estamos nosotros todavía no entrenados para correr la maratón, vamos despacio. Hagamos una caminadita y vamos en ese proceso. Ya cuando yo llego y quiero ser full, pero vea que nada más le hacen la sección 1 y la sección 1 te dice si es full, o sea, tengo que irme a la full o si tengo que irme a las pymes. Y en Costa Rica... ¿Ah? Y son chiquititas las Sí, secciones. en Costa Rica 90 y pico %, lo dijo el ministro, son 98. el parque Empresarial costarricense PYME. Don Ronald, quiero, doña Margarita Jiménez nos dice que era de Punta Arenas, entonces muchísimas gracias, usted tenía razón. Sí, claro, fue alumno mío allá, es profesor ahora ahí, está con Roland y todos esos. Está bien. Don Ronald, despidámonos a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros esta conversación del día de hoy. Gracias a Quiroz Gómez, el despacho, que me trae aquí a hablar de todas estas cosas, y a ustedes que también nos oyen, con mucho gusto. En el tanto y cuanto Dios me tenga así, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes que tengan una excelente noche y que Dios los acompañe.